Hola, bitácora de ideas para mi clase. Pues sí, para tu clase, pero es mía. Hoy vengo a narrar cómo fue mi primer día de clase. Hice una preparación previa, nos planteamos un esquema de preguntas importantes que queríamos sobre los estudiantes, sobre su experiencia, de su aprendizaje virtual, para poder obtener esa información y darle como una mejor forma a las clases. Perdón, pero mis hijas se escuchan en el fondo todo el rato y es parte pues de lo que hacemos en clase. Primero quise comenzar con esta parte de la escala de Homero, que me pareció maravillosa para generar una discusión inicial sobre los sentimientos virtuales. Aquí los estudiantes entonces votaron por las distintas imágenes. Como vemos, hay una predominancia pues de la pereza que les genera el ambiente virtual, luego el pánico y como el caos de las clases virtuales, y luego el cerebrito que cuando estábamos hablando qué significaba, muchos decían que estaban conectados a la clase, pero el cerebro estaba en otra parte completamente perdida. Y luego vemos que en porcentaje siguen los que prenden el computador y se quedan durmiendo. Los estudiantes todavía sienten como ciertas reservas frente a las clases digitales, no están como muy entusiasmados, aunque sí tuvimos unos estudiantes que mencionaron que sí les gustaba y que se sentían identificados. Esto nos generó una primera discusión muy interesante para conocer al estudiante y su perspectiva frente a la clase. Y yo también les compartí mi sentimiento, les conté un poco que yo disfrutaba mucho pues las clases presenciales y que a través de la virtualidad iba a depender mucho de la participación y la autonomía que ellos generaran frente al conocimiento que se estaba compartiendo y cómo ellos lo iban a hacer propio. Luego hice esta pregunta: ¿cómo aprendo durante las clases virtuales a través de una nube de palabras? Fue muy interesante porque podemos ver que los estudiantes sí saben cómo aprenden a través de sus clases virtuales. Sale mucho la parte de tomar notas, pues necesitan estar escribiendo para estar conectados a la clase. Algunos ven de nuevo la clase grabada, entonces es una herramienta importante. Aparecen actividades divertidas, mantener una buena actitud. Aquí esta fue una que mencionaron que aunque sale pequeña, varios se sintieron identificados, es esta que estudian con amigos. Entonces yo les pregunté que cómo hacían eso y me contaron que creaban grupos de WhatsApp para estudiar entre ellos y hacían reuniones de discusión. Luego hicimos otra pregunta donde les decía, bueno, ¿qué les distrae, qué les conecta? Hay una gran coincidencia en que el celular es un gran distractor y también una mala conexión de internet. Entonces ahí pues llegamos como a un acuerdo, y es que les iba a dar unos espacios durante clase, como cada cierto tiempo darles 5 minutos para que ellos puedan ver redes sociales, pero muchos mencionan que todo lo que pasaba a su alrededor los distraía. Por ejemplo, mis padres, mi mascota, el ruido, todo lo que sucede. Y respecto a la encuesta que hemos dejado de forma asincrónica durante una semana para que los estudiantes tuvieran la posibilidad de responder, pues considero que es una buena estrategia porque ha permitido recoger más información para diseñar la logística de la clase. ¿Qué preguntamos aquí? De 1 a 5, ¿qué tan buena es tu conexión de internet? Aquí vemos que hay muchos que están con respuestas entre una conexión de internet de nivel 3, 2 o 4. Esto salía con los distractores que mencionaban que una mala conexión de red los distrae mucho. Y yo creo que aquí tenemos que plantearnos muchos temas, como desde la parte técnica o logística de la universidad uno puede apoyar, porque finalmente el contar con una buena conexión de internet, tanto los estudiantes como los profesores, depende de alta medida de nuestros propios recursos económicos. Luego pasamos a la segunda parte, a hablar sobre nosotros. Podían elegir cualquier camino que desearan para expresar su ser. Entonces
los pusimos a compartir su avatar o crear un mind map o construir una línea de tiempo, crear un collage, grabar un audio, hacer una presentación o una playlist. La gran mayoría eligió esta estrategia de crear un collage. Un par crearon una playlist y me pareció muy bonito ver cómo asociaban una canción a una de las siguientes preguntas. Fue muy emocionante verlos, todos hicieron un trabajo muy bonito, pero fue difícil. Fueron 35 estudiantes, entonces se nos llevó casi hora y media de la clase en esta parte. Sentí que muchos se habían desconectado o que no se estaban escuchando entre ellos. Al final me sentí muy cansada, pues ya con los últimos era mucho más difícil encontrar esos puntos de conexión. Entonces finalmente les pregunté, bueno, ¿ustedes por qué creen que es importante este ejercicio? Y muchos coincidieron en que generaba una pequeña conexión o enlace desde la parte humana de quiénes son y con quién están con sus compañeros. Finalmente entramos a hablar sobre la clase de asuntos globales, del microcurrículo y de las actividades evaluativas. Aquí tuvimos un pequeño inconveniente, es que como tuvimos tanto tiempo en las presentaciones de los estudiantes, esta parte que ya era sobre el contenido de la clase y las actividades evaluativas fue muy rápida. Pero les prometí grabarles un video y enviarles el link donde ya hablaba al detalle de cada actividad evaluativa para que ellos tuvieran la oportunidad de escucharlo pues de una forma más relajada, más tranquila, de escucharlo justo en el momento en que tienen que presentar su actividad evaluativa para que les quedara como grabada esa parte de las instrucciones. Y hubo algo que quise hacer ya en la segunda sesión, quería pues escucharlos frente a esa metodología que los hace sentir cómodos y que incómodos, y planteé este mural donde pudieran pues pegar post-its con lo que les gusta. La palabra que más aparece es clases y actividades dinámicas. Entonces ahí yo les decía pues que uno de los principales acuerdos que tenemos es que para que sean actividades dinámicas ellos tienen que participar, que yo puedo plantear la plataforma, el espacio, el escenario y la pregunta, pero que es algo de doble vía, y yo creo que esto va a ser muy interesante como semilla inicial para generar ese proceso de aprendizaje autónomo. ¿Y qué les hace sentir incómodos? Hablan sobre presentaciones largas, cuando hay mucha teoría, o tampoco les gusta el trabajo asincrónico. Y esto lo hemos hablado en estas dos sesiones, que prefieren es que lo que sea la clase sea durante la clase. Muchos, al creer que estamos en esta educación virtual, estamos dejando muchos trabajos asincrónicos, y eso puede ser que le esté aumentando la carga académica a los estudiantes, pensando que no tienen nada más que hacer durante la cuarentena, y no es cierto, porque todos hemos visto pues que se nos ha triplicado el trabajo al solapar tantos roles en un mismo espacio. Entonces me parece importante diseñar actividades que les permita a ellos como generar una conexión entre ellos como estudiantes también, no solo con el profesor, pero aquí sí me parece importante la conexión entre ellos durante la clase, generar ese espacio con los estudiantes un poco más humano, conectar desde lo emocional antes que el contenido, porque finalmente yo creo que en unos años no se van a acordar de lo que vieron en la clase del día número 3 del microcurrículo, sino las conexiones que pudieron hacer durante este tiempo, emocionales, y del conocimiento que les atravesó el cuerpo. Entonces, bueno, este es mi video. Un abrazo muy grande y seguimos full para la próxima sesión.